Buenos días a todos. Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana. A Él le damos gloria y honra por siempre. ¿Estamos contentos, hermanos? ¿Estamos gozosos? Yo sé que cada uno tenemos nuestras cosillas, ¿verdad? Pero eso no impide de disfrutar juntos en la presencia del Señor y dejar atrás aquellas cositas que a veces pues nos resultan un poco incómodas o nos resultan tristes o bueno, tú sabes, cada uno pasamos por circunstancias, ¿no? Pero somos la familia del Señor y nos unen muchas cosas. Y eso es lo que estamos en esta semana que estoy compartiendo con vosotros. Es lo que estamos viendo en la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ir otra vez a Hechos, capítulo 2. Vamos a recordar lo que dice la palabra, la Escritura, en los versículos 41 al 47. Dice la palabra del Señor: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, abrimos tu palabra, Señor, sabiendo que en ella encontramos nuestro consuelo, nuestro refugio, nuestra enseñanza, Señor. Abrimos tu palabra sabiendo que tú nos guías, Padre, y que tú tienes muchas cosas que decirnos a través de ella, porque tú eres el Señor. No eres cualquier Dios, no eres uno de tantos, tú eres el Señor, el único que hay, el Todopoderoso. Y tú nos has traído tu palabra para que podamos encontrar el refrigerio en ella, Señor, encontrar el camino en ella, encontrar todo lo que necesitamos como ser humanos y como iglesia, Padre. Gracias te damos, bendita y alabado sea tu santo nombre y bendita tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estuvimos viendo hace 2 semanas que prediqué entre vosotros acerca de una palabra que se destacaba, ¿verdad? Me dijisteis muchas cosas interesantes todos vosotros y todos coincidíais en algo fundamental, que es lo que vamos a predicar en esta mañana, acerca de la comunión. Pero la semana anterior estuvimos viendo acerca de una palabra que se repetía, que era la palabra perseverar, y estuvimos viendo que los primeros cristianos, cuando empezó la iglesia a constituirse, la Escritura nos enseña que perseveraban primero ¿en qué? En la doctrina. Muy bien. Y no en cualquier doctrina, no en cualquier enseñanza, no cualquier cosa que se les había ocurrido a los apóstoles, ¿vale? Perseveraban en la doctrina de Cristo, fundamentada en los profetas, ¿vale? Y en el mismo Señor Jesucristo. Entonces, un común denominador de que la iglesia crecía y de que el Señor añadía los que tenían que ser salvos dentro de ella, era que perseveraban en la doctrina. Anhelaban, necesitaban aprender las cosas del Señor, necesitaban aprender de la palabra del Señor, necesitaban aprender de las enseñanzas del Señor. Estaban ocurriendo muchas cosas extraordinarias. El Espíritu Santo había venido sobre ellos. Querían saber por qué estaban ocurriendo todas estas cosas, por qué Jesucristo había venido, había muerto, había resucitado y ahora enviaba, como estaba escrito en la promesa en el Antiguo Testamento, enviaba de su Santo Espíritu en medio de ellos. Querían saber acerca de todas estas cosas y perseveraban, anhelaban, tenían pasión por el Señor, pasión por la palabra. Dice que hasta el punto que había sobrevenido temor entre medio de los que había a su alrededor, porque estaban ocurriendo cosas extraordinarias y cosas especiales en medio de la iglesia del Señor.
Yo anhelo esas cosas, hermanos. ¿Y sabéis qué? Que a lo largo de la historia no tenemos solamente este avivamiento aquí en la palabra del Señor registrado. Este es el inicio de la Iglesia. Pero ha habido muchos momentos en la historia en el que el Señor se ha movido de una forma extraordinaria en medio de su pueblo. Y todo comienza con algunos detalles que sí que nos vienen en la palabra del Señor y en la que nosotros tenemos que ser conscientes, en aprenderlas y ponerlas en práctica. Y una de ellas, como digo, es perseverar en la doctrina sana del Señor Jesucristo. No hay otra doctrina, hermanos, sino la que nos enseña la palabra del Señor. Muy bien, y sigue diciendo la palabra perseverar, es decir, eran constantes también ¿en qué? En la comunión. La doctrina lo vimos la otra semana, ¿te acuerdas? Ahora esta semana vamos a ver que eran perseverantes también, es decir, que eran constantes en la comunión unos con otros, ¿vale? Dios nos llama a que demos testimonio no solamente como individuos, sino nuestra vida en comunidad junto con mis hermanos. Mirad, un individuo solo, y de hecho hay veces, hay situaciones en las que un individuo, una persona sola, hace grandes cosas, ¿verdad? Y son cosas, pues muchas veces, y de manera altruista, y son cosas dignas de alabar, ¿no? Y dice, oye, qué bien que esta persona haya hecho tal cosa. Pero, hermanos, lo que realmente impacta en la sociedad no es tanto que un individuo haga grandes cosas, no es tanto que un individuo pueda hacer cosas que otras personas a lo mejor no hacen, sino que lo que impacta en una sociedad es que una comunidad entera haga cosas extraordinarias, se mueva, viva, sea y su esencia sea totalmente diferente a lo que nos muestra el mundo. Eso sí que impacta. Porque un individuo solo, pues un individuo es. Y muy bien, y damos gracias al Señor por tantas personas que han hecho cosas hermosas y que han dado su vida por los demás y que han hecho grandes obras. Pero una comunidad, hermanos, una comunidad, la Iglesia del Señor, ese es el proyecto de Cristo. Esa es la visión que tiene Cristo de nosotros como Iglesia. Que una comunidad entera, que su Iglesia, su cuerpo, sea la que impacte en la sociedad por medio de hacer cosas que están en contra de muchas veces de nuestra cultura. De hecho, nosotros vivimos, somos, nos movemos, vamos por un lado, vamos por otro, tomamos decisiones totalmente contrarias a este mundo, o por lo menos si queremos estar alineados con la palabra del Señor, así es. Y cuando eso se da en una comunidad, y en una comunidad extensa como somos, porque nosotros aquí en Segorbe somos poquitos, pero da igual los que seamos, porque si los que somos 15, 20 personas damos ese testimonio de vivir realmente la palabra del Señor de manera que impacte a la sociedad, eso es algo extraordinario, hermanos. Y la cosa no está en nosotros, o sea, ese poder no está en nosotros. Ese poder está en que el Señor se mueve cuando su Iglesia persevera en comunidad, cuando su Iglesia está unida, en todos los sentidos. Entonces el Espíritu del Señor se mueve de una forma extraordinaria. Entonces ven tu vecino, tu hermano, tu familia, que nosotros lo que predicamos y lo que vivimos está acorde con la palabra del Señor, con lo que el Señor nos enseña, y no por una mera religión, no porque tengamos una serie de normas establecidas a las cuales estamos sujetos y que nos esclavizan, no, es que sale de nuestro deseo de querer agradar al Señor, de querer vivir para el Señor, y el Espíritu Santo nos transforma, y el Espíritu Santo nos mueve, y el Espíritu Santo nos lleva a todo eso. Eso impacta, hermanos, y eso impactó a la vida de los primeros creyentes en Hechos capítulo 2, a la vida de la comunidad de los que estaban allí alrededor, de los que veían a los apóstoles, de los que veían a los discípulos del Señor, cómo se movían, cómo hacían, cómo compartían, cómo comían juntos. Dice la Escritura que compartían dentro y fuera del templo, ¿no? ¿No dice eso la Escritura? Dicen que ellos compartían, perseveraban unánimes cada día en el templo,
partiendo el pan en las casas, comían. O sea, iban al templo, perseveraban juntos en el templo, aprendían en el templo, ofrendaban en el templo, participaban de la lectura en el templo, pero luego en sus casas también participaban juntos de la comunión, comían juntos, con alegría y con sencillez de corazón. Qué hermosa, qué comunión más hermosa. Como nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a la casa de un hermano o de otro hermano y comemos juntos y nos alegramos y compartimos lo que tenemos, aunque sea un vaso de Coca-Cola o de la otra, de la Freeway o de de lo que sea, pero qué hermoso, ¿verdad? Cuando compartimos un trocito de salchichón o un trocito de mortadela. Lo mismo da, ¿verdad? El caso es que comemos juntos, que nos alegramos. Por eso, a veces, hermanos, cuando llega el día de la Santa Cena, que solamente lo hacemos una vez al mes y que conmemoramos juntos esa comunión que el Señor Jesús nos enseñó, y pues por circunstancias muchas veces no nos quedamos juntos a comer, es triste. O sea, lo pasamos bien porque los que estamos pues lo pasamos bien y nos reímos y participamos y tenemos buenas conversaciones, pero cuando no estáis todos se echa mucho en falta, hermano, porque la comunión es de todos los que Dios ha llamado en esta iglesia aquí en Segorbe, no solamente de unos cuantos, es de todos. Es de todo. Entonces, cuando todos participamos de esas cosas, pues la alegría es mucho mayor y el gozo es mucho mayor y se siente la presencia del Señor de una manera más especial. Entonces, si somos tan bendecidos con estas cosas, ¿cuánto no somos llamados a guardar de esta comunión unos con otros? ¿No es precioso lo que el Señor nos ha dado? ¿No es hermoso lo que el Señor nos ha dado? ¿Cómo no vamos a cuidar de todas esas cosas? Fijaros, la Iglesia, como he dicho, está en el corazón de Cristo, y antes de que Cristo fuera crucificado y antes de que el Señor fuera entregado, el Señor oró por nosotros, oró por sus discípulos y oró por nosotros también. Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a ver la visión que tenía el Señor, Cristo, acerca de la unidad de la Iglesia. Y como tengo muchos pasajes, estoy tentada de leerlo entero, pero Evangelio de Juan, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 11. El Señor orando al Padre, nuestro Señor Jesucristo orando al Padre, dice: ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti, refiriéndose al Padre. Dice: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén
conmigo, para que vean mi gloria que les has dado, pues me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Este es el proyecto de nuestro Señor Jesucristo. Esta era la visión que tenía el Señor Jesucristo acerca de su iglesia. ¿Y qué se repite mucho, hermanos? Se repite el mundo. Pero hay otra frase que se repite mucho más. Que sean uno, ¿como qué? ¿Como quién? Fijaros la veces que se repite eso. Que el Señor Jesús lo dice. Que sean uno como el Padre y yo somos uno. Eso es muy fuerte si te paras a pensarlo, ¿eh? O sea, Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son uno. La Trinidad. Y ellos están unidos totalmente en perfección. Tienen la misma visión, tienen la misma, tienen distintas funciones, pero son totalmente uno. No necesitan de nadie más. Entre ellos, pues hay una perfecta unidad. Una perfecta unidad. Y el Señor Jesús, ¿qué es lo que ora al Padre? Que su iglesia sea uno, al igual que Él y el Padre son uno. O sea, ¿qué es lo que espera Jesús de nosotros? Unidad. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? La misma visión. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que andemos juntos, no cada uno separado. ¿Qué es lo que espera el Señor de nosotros? Que crezcamos juntos, que nos desarrollemos juntos. ¿Para qué? Con un fin. ¿Cuál es el fin que nos dice la palabra? Sí, pero otra cosa más. ¿Qué nos dice el versículo 21? ¿Qué nos dice el versículo 21 al final? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Mirad, hermano, el depósito que Dios ha hecho en su iglesia es tan tremendo, hermano, que no nos damos ni cuenta. Dios no nos ha llamado a vivir el cristianismo y la comunión con el Señor de manera individual, no. El Señor ha depositado en su iglesia y en todo momento aquí el Señor a quien está hablando no es a un individuo, no es a cada persona individual. Tú tienes que ser así, tienes que andar en unidad conmigo, tú tienes que hacer esto conmigo, No, está hablando a su iglesia en conjunto. Nos toma a todos por conjunto, como su familia, porque daros cuenta que en otras palabras, en otras partes de la Biblia también, nos toma a su iglesia como su cuerpo. O sea, no podemos vivir la vida cristiana individual. Eso es un error. Y es una mentira que el enemigo pone en muchos creyentes, porque a veces no es fácil vivir la vida cristiana en comunidad. Seamos realistas, no es fácil. El Señor nos ha hecho de la misma familia, pero cada uno somos de nuestra padre y de nuestra madre. Cada uno tenemos nuestro carácter, cada uno tenemos nuestra cultura, cada uno tenemos nuestra forma, y a veces no es fácil. Entonces es una mentira del enemigo que te pone en la cabeza muchas veces a creyentes que se piensan que pueden vivir la vida cristiana en solitario. Ese no es el proyecto de Dios. Esa no es la visión del Señor. El Señor tiene una visión de nosotros juntos como iglesia y nos pide algo que si nos lo pide es porque tenemos que poner todo de nuestra parte para que así sea. Que seamos uno. Tanto como el Padre y el Hijo son uno, con una misma visión, con la visión de que el mundo crea que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. Lo mismo que nosotros creemos que ha sido así, porque tenemos esa certeza, porque el Señor lo ha puesto en nuestros corazones. Entonces tenemos un trabajo que hacer como iglesia. Y tenemos que ser conscientes del depósito tan extraordinario y tan hermoso que Dios ha puesto en su iglesia. Que no es cualquier cosa, hermano. Que no es cualquier cosa. Ya desde antes el Señor estaba orando por cada uno, por ti y por mí.
desde antes, incluso de ser entregado. El Señor ya te tenía en mente, el Señor ya te tenía en su corazón, el Señor ya te tenía en su proyecto. El Señor ya sabía dónde te iba a colocar, el Señor ya sabía qué dones te iba a dar, el Señor ya sabía qué funciones tenías que hacer. Eso es extraordinario, hermano. Eso es extraordinario. Eso el mundo no lo puede dar. No somos del mundo. Vivimos en este mundo. Y el Señor Jesús decía, yo no ruego que los quites de este mundo, porque entonces ya estaríamos, gloria al Señor si ya estamos con Él. Pero no podemos irnos hasta que no cumplamos el propósito que el Señor quiere como iglesia, no como individuos, hermano, como iglesia, juntos, que alcancemos y que vayamos. Así que esta es la visión del Señor, esto es lo que quiere el Señor, esa es la comunión de la iglesia del Señor. Oraba el Señor Jesús también que seamos santificados en su verdad. Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Es decir, hazlos más santos cada día, perfecciónalos cada día en tu verdad. ¿Y cuál es su verdad? El mismo Jesús nos lo dice, tu palabra es la verdad. ¿No dice eso el versículo 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tenemos la palabra del Señor que es la que nos guía. Tenemos la palabra del Señor que es la que nos enseña, que es la que nos moldea, que es la que nos indica el camino que tenemos que seguir. Santifícalos, porque el Señor sabe, cuando venimos al Señor hay tantas cosas que tenemos que ir desechando, ¿verdad? Tantas cosas que tenemos que ir desechando. Pero somos santificados cada día en la verdad del Señor Jesucristo, porque cuando le miramos al Señor Jesucristo, que Él es perfecto, vemos nuestra imperfección. Cuando no vemos a Cristo, no podemos ver nuestra imperfección, porque no estamos mirando a nosotros mismos y no tenemos la visión correcta. Pero cuando vemos a Cristo, que Él es perfecto, entonces nos refleja a nosotros nuestra imperfección y nos damos cuenta de cuánto necesitamos ser santificados para crecer en Él. Amén. No somos del mundo, tenemos una forma de conducirnos diferente al mundo y por eso, hermanos, el mundo nos odia. Es una realidad. Como tenemos una forma diferente de conducirnos en el mundo, cuando nosotros queremos obedecer la palabra del Señor, que es lo que se espera de todo creyente que dice amar al Señor, que dice que ha nacido de nuevo, se espera que todo creyente crea en la palabra, o sea, que se conduzca según la palabra del Señor. Pues entonces, si tú te vas a conducir según la palabra del Señor, según sus mandamientos, según lo que Él nos enseña, el mundo te va a odiar. Siempre va a haber alguien que va a estar en contra tuya. Siempre va a haber alguien que te va a señalar con el dedo. Siempre va a haber alguien que te va a hacer tropezar. Siempre va a haber alguien que es inevitable. Porque la gente se ve también, lo mismo que nosotros nos vemos reflejados en Cristo y nos damos cuenta de nuestras imperfecciones, cuando nosotros vivimos la vida como el Señor quiere que la vivamos, pues otros se ven reflejados en nosotros y entonces eso le incomoda. Y no porque nosotros queramos ser más santos, ni porque no, porque ¿qué tenemos que no hayamos recibido? No. Pero inevitablemente la gente se incomoda. Ay, pero ¿tú quién eres para decirme a mí que no me acueste con mi novio? Yo no, la palabra del Señor. Yo no me voy a acostar con mi novio, porque la palabra del Señor me dice que eso es fornicación y que eso es pecado. Y yo quiero agradar al Señor. Entonces yo esperaré al matrimonio, que es el vínculo perfecto en el que el Señor quiere que desarrolle la relación sexual, que es santa y preciosa y perfecta, pero dentro del matrimonio. Ay, pues ya se incomoda a lo mejor la persona y ya a lo mejor no quiere ser tu amigo o tu amiga. Y como ese ejemplo puedo poner mucho. No nos movemos conforme se mueve el mundo en cuanto a las finanzas también. No, yo no voy a defraudar porque sé que eso está mal. El Señor me pide que tengo que ser honrado, que tengo que ser correcto con el dinero. Pues entonces, pero no pasa nada porque si eso lo hace todo el mundo.
Y entonces cuando tú decides no hacerlo, el otro se siente señalado y se siente mal. Entonces siempre vamos a tener, a veces no tenemos conflictos, pero casi siempre en un ámbito o en otro vamos a tener algún tipo de conflicto, porque es así. Pero el Señor nos llama a amar a pesar de eso, a amar a las personas, pero no somos del mundo. No pertenecemos a este mundo porque no nos movemos según las reglas de este mundo, sino según los mandamientos santos del Señor. Por lo tanto, no es fácil muchas veces vivir la vida cristiana en comunidad. No es fácil. Pero ¿sabéis qué pasa? Que el Señor tiene en mente a su iglesia como un conjunto, como una comunidad que tienen que estar unidos unos a otros. ¿Y sabéis lo que pasa con la vida en comunidad? Que cuando comemos, cuando jugamos, cuando conversamos, cuando aprendemos, cuando estudiamos, hay oportunidad de poner en práctica cada pasaje de la palabra que nos habla acerca de nuestro comportamiento unos con otros. Cuando desarrollamos todas estas cosas, cuando estamos en comunión unos con otros, cuando nos divertimos juntos, cuando comemos juntos, cuando aprendemos juntos, cuando trabajamos juntos, siempre va a haber oportunidad de desarrollar algún texto en la palabra para desarrollar nuestro carácter. Fijaros, vamos a buscar, ahora os voy a hacer que participéis conmigo. Vais a buscar algunos pasajes de la palabra que yo os voy a decir, ¿vale? Que alguien busque Romanos 12:10. La palabra del Señor nos dice, ¿qué nos dice en Romanos 12:10? Bueno, mira, yo voy citando las citas y me alzáis la mano el que la busque, ¿vale? Venga, ¿quién va a buscar Romanos 12:10? Elizabeth. Romanos 15:7, Eduardo. Efesios 4:2, ¿quién va a buscar? Pedro. Colosenses 3:13, ¿quién va a buscar? Venga, animaros, hermano. 3:13, Yuli. Efesios 4:32, Lisbeth. Colosenses 3:13 ya lo he dicho. Santiago 5:16. Aarón, Santiago 5:16. Hebreos 3:13. Miriam. Romanos 15:14. Son muchos versículos los que tengo, hermano. Eduardo. Colosenses 3:16. Luis. Gálatas 6 del 1 al 6. Sole, muy bien. Primera de Tesalonicenses 5:14. Yuli. Colosenses 3:16. Ese ya lo he dicho. Gálatas 5:15. Luis. Romanos 12:9. Elizabeth. Gálatas 6:2. Eduardo. Hechos 4:32. Pedro. Y Efesios 5:21. Engarón. O Lisbeth, me da lo mismo. Fijaros cuántos pasajes os he dicho. Esto parece un estudio, ¿no? No, pero solamente vamos a mencionar, vamos a ver algún detalle de cada texto bíblico, porque aquí vamos a ver cómo podemos poner en práctica cada pasaje de la palabra que nos habla de nuestro comportamiento unos con otros. Fijaros, hay estos pasajes, pero hay muchos más. Hay muchos más. Estos solamente son unos cuantos. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Romanos 12:10? Vamos a destacar ahí la honra. Debemos honrarnos. ¿Cómo tenemos que tratarnos unos a otros? Honrándonos, ¿vale? Importante. No me voy a detener en cada pasaje porque si no haría una predicación de aquí a la tarde y me parece que nuestros cuerpos no lo van a resistir, ni vosotros ni yo.
pero vamos a mirarlo, ¿vale? Muy bien, Romanos 15:7, ¿qué dice? Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Muy bien, ahí vamos a destacar que debemos de aceptarnos, ¿vale? Recibíos unos a otros, dice la palabra. Tenemos que aceptar a nuestro hermano, aunque sea diferente, aunque opine de otra manera, aunque sea más guapo o más feo, aunque le huelan los pies. Bueno, en fin, tenemos que aceptarnos, ¿vale? Muy bien. Efesios 4:2, ¿qué dice? Por todo humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Amén. Aquí hay muchas cosas que dice este pasaje, pero vamos a destacar de aquí soportarnos. Tenemos que soportarnos, ¿vale? Porque a veces pues no siempre nos agrada lo que uno nos dice o cómo uno nos mira o cómo uno... Pero tenemos que soportarnos, porque como he dicho antes, es que somos de nuestro padre y nuestra madre y siempre no estamos igual. Todos los días no los tenemos que estamos bailando la jota, ¿vale? Hay días y días y eso nos pasa a todos, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de soportarnos. Muy bien, Colosenses 3:13, ¿qué dice? Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra el otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Muy bien, aquí también vamos a destacar el soportar y el perdonar, ¿vale? Lo mismo que en Efesios 4:32. ¿Qué tenía Efesios 4:32? Y Colosenses 3:13 ya lo hemos dicho. Efesios 4:32. ¿Quién tenía? Sean afectuosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios nos perdonó por medio de Cristo. Amén. O sea, aquí también vemos lo mismo, ¿no? Tenemos que ser capaces de soportarnos y de perdonarnos nuestras ofensas. Porque si Cristo nos perdonó a nosotros lo indecible, ¿cómo no nos vamos a perdonar unos con otros? ¿Cómo no nos vamos a perdonar? En tu familia, con tus hijos, ¿no son estas cosas las que enseñas también? ¿A que sí? ¿A que enseñamos dentro de nuestra familia para guardar la unidad? Pues se necesita soportarse, se necesita amarse, se necesita perdonarse, se necesita... Pues en la familia del Señor igual. ¿Por qué vamos a ser menos? Si es que al contrario, somos más, porque somos la familia del Señor. Muy bien. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de los justos puede mucho. Muy bien. Orar y confesar los pecados unos de otros, ¿vale? Podemos destacar aquí. Tenemos que orar unos por otros y si hemos hecho algo que a otra persona ha ofendido, pues pedir disculpas, ¿vale? Y perdonarnos unos a otros. Animarnos y exhortarnos, como dice Hebreos 3:13. ¿Qué dice Hebreos 3:13? ¿Quién lo tenía? Sacamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Sigue. Sí. No, 13:13, no, 3:13. Ah, 3:13. Sí. Hebreos 3:13. Antes soltados los unos a los otros cada día, decretando que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de su carne. Este versículo es importante, ¿eh? Animaros y exhortaros, o sea, tenemos que animarnos en el Señor y exhortarnos, es decir, aconsejarnos, decirnos, oye, ojo, por aquí no, esto, por aquí, esto es así, esto es asado, ¿eh? Tenemos que animarnos y exhortarnos unos a otros. Romanos 15:14 y Colosenses 3:16. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Y Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia entre vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Amén, tenemos que seguir en la misma línea que antes,
animándonos, exhortándonos, amonestándonos, confrontándonos. Esto es necesario dentro de la casa del Señor, porque esto muestra cuidado. Así nos cuidamos. Lo que pasa es que no recibimos muchas veces las cosas. Pero también depende de cómo se digan. Depende de cómo se diga. Entonces tenemos que animarnos, exhortarnos, confrontarnos, amonestarnos. Muy bien. ¿Qué dice Gálatas 6, del 1 al 6? Pablo, apóstol, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Creo que estás leyendo el capítulo 1, me parece, ¿no? De Gálatas. No, Gálatas 6, del 1, 6, del 1 al 6. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. El que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá solo en sí mismo y no en otro motivo de gloriarse, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo estudia. Muy bien, bueno, este pasaje tiene para mucho, pero es muy claro también, es muy contundente. Muy bien, Primera de Tesalonicenses 5:14. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles, que sean pacientes con todos. Fijaros todas las cosas que se tienen que dar en la casa del Señor, ¿eh? Tenemos que advertirnos de estas cosas. Colosenses 3:16, creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Tenemos que enseñarnos, otro aspecto que podemos destacar de este versículo es que tenemos que enseñarnos unos a otros. Gálatas 5:15. ¿Quién tenía Gálatas? Que los guiéis y mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os comáis unos a otros. Este pasaje recientemente hemos sido predicados, ¿vale? Dejar de chismear y de difamarnos unos a otros, ¿vale? Si os coméis, si os mordéis unos a otros, en definitiva lo que está queriendo decir Pablo es dejar de hablar mal unos de otros, no os difaméis, no chismorreéis unos de otros, ¿vale? Está hablando de eso. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No tenemos que fingir unos con otros, ¿vale? Tenemos que amarnos de corazón sincero. Gálatas 6:2. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Tenemos que llevar las cargas unos de otros, ¿vale? Y llevar las cargas, ¿qué quiere decir? ¿Llevarle el carrito de la compra al hermano? No, ¿verdad? Mi hermano está mal, necesita que le apoye, pues en lo que yo pueda le ayudo, ¿vale? Compártelo conmigo. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te pasa? Compártelo conmigo, que muchas veces es necesario hablar y no tener que pagar sesiones de terapia, ni de risoterapia, ni de psicólogos, porque en la familia del Señor, si hablamos unos con otros, si nos apoyamos, si tenemos este llevar las cargas unos de otros, pues eso nos va a ayudar mucho. La familia del Señor conlleva todas estas cosas y más. En Hechos 4:32 hemos visto que también compartir lo que tenemos unos con otros. ¿Qué dice Hechos 4:32? ¿Quién lo tenía?
Qué bonito este versículo. Y la multitud de los que creían era de un corazón y de un alma. Y ninguno decía poseer cada uno lo suyo, sino que lo compartía. Es importante compartir también lo que tenemos. Y Efesios 5:21, ya os dejo de tantos versículos. Efesios 5:21, ¿qué dice? Someteos unos a otros en el temor de Dios. En definitiva, someteos unos a otros en el temor del Señor. Y bueno, cada versículo daría para una predicación. Pero en definitiva lo que yo quiero recalcar en esta mañana es que somos la familia del Señor. Y si tú vienes a mí y me pides un discipulado, yo te lo voy a dar con mucho gusto. Pero el mayor discipulado que podemos tener es venir a la casa del Señor, participar de las cosas del Señor, servir juntos, trabajar juntos, compartir juntos. Ese es el mayor discipulado. Porque ahí es donde Dios te va a poner a prueba en un montón de cosas que ni siquiera tú sabías. Que tú te pensabas que a lo mejor tú en algo ibas a reaccionar de una manera y resulta que reaccionas de otra. Que tú te pensabas que a lo mejor eso a ti no te iba a importar tanto que te lo dijeran y resulta que sí que te importa más de lo que tú te piensas. El mayor discipulado que podemos tener y como mejor vamos a crecer dentro de la iglesia del Señor es eso, dentro de la iglesia del Señor, compartiendo todos juntos, en unidad, en comunión, unos con otros. Amén. Tengo más cosas que compartir, pero creo que hoy lo voy a dejar hoy aquí y lo siguiente lo veremos en otra ocasión. Vamos a orar por esto. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Te pido, Señor, que tú nos bendigas, Señor. Te pido, Señor, que tu iglesia podamos crecer todos juntos, que en tu iglesia todos podamos mirar unánimes a Jesucristo, que cada uno de nosotros, Señor, podamos aportar todo lo bueno, Señor, porque tú nos has dado tantas cosas buenas, Señor, a cada uno de nosotros, tantas cosas buenas que no merece la pena que miremos las malas y que le hagamos, Señor, el juego al enemigo, Señor. Ayúdanos, enséñanos, Padre, a vivir como una familia, en comunión, unos con otros, santificando tu nombre continuamente, Señor. Bendiciéndote, que tú te alegres con tu familia, que tú te alegres con tu iglesia aquí en Segorbe, Señor. Que tu corazón, Señor, esté contento con cada uno de nosotros, porque andamos en unidad como tú quieres que andemos, como tú oraste por nosotros, por cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos guardes de todo mal, Señor, y que seamos conscientes cada uno de nosotros de guardarnos unos a otros y de guardar tu iglesia, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.